Solidificación e imperfecciones cristalinas, presentado por Myron Steven Lozada. Solidificación es un proceso físico que consiste en el cambio de estado de la materia de líquido a sólido producido por una disminución de temperatura. Es el proceso inverso a la fusión. Uno de los ejemplos más claros para esto es el estado del agua, que se encuentra en estado líquido, sólido y gaseoso, la cual presenta unos diferentes procesos para sus estados, como lo es la subliminación, la ionización, la condensación y la solidificación. Por eso el agua la podemos encontrar en estado sólido, líquido, gaseoso y plasma. Dicho cambio de estado puede producirse por la compresión de la materia en cuestión o por una baja de la temperatura. Estos factores hacen que el líquido se vuelva sólido cuando un material se deshidrata y se endurece. También se habla de solidificación. Cabe destacar que el proceso inverso a la solidificación es la fusión en este caso. Un material que se encuentra en estado sólido experimenta un proceso de cambio físico y se vuelve líquido. Solidificación de metales. En general, los productos metálicos se originan en una primera etapa de estado líquido, luego la cual se pasa a estado sólido mediante moldes o por colocada continua. El proceso de solidificación es determinante para la calidad del producto final, porque si el material queda defectuoso en esta etapa será muy difícil efectuar las correcciones en el proceso posterior. La solidificación de metales y aleaciones es un importante proceso industrial, ya que la mayoría de los metales se funden para moldearlos hasta una forma acabada o semiacabada. En general, la solidificación de un metal o aleación puede dividirse en las siguientes etapas. Formación de núcleos estables en el fundido, nucleación. Crecimiento del núcleo hasta dar origen a cristales. La formación de granos y estructura granular. Aquí en este caso pues tenemos algunos ejemplos como se ve en la diapositiva y continuamos con el siguiente. El aspecto de cada grano adquiere después de la solidificación del metal dependiendo de varios factores, entre los que son importantes los gradientes térmicos, los gradientes equiaciales, son aquellos que en su crecimiento ha sido igual en todas direcciones. Los dos mecanismos principales por los que acontece la nucleación de partículas sólidas de un metal líquido son nucleación homogénea y nucleación heterogénea. La nucleación homogénea se considera en primer lugar la nucleación. Esta se da en el líquido fundido cuando el metal proporciona por sí mismo los átomos para formar los núcleos, y la nucleación heterogénea es un líquido sobre la superficie del recipiente que lo contiene, impurezas insolubles u otros materiales estructurales. Lo mismo, aquí tenemos los ejemplos de solidificación de metales con imperfecciones, con diferentes procesos, cuando queda una imperfección, dos imperfecciones y pues automáticamente va aumentando. Entonces acá observamos unas diapositivas también donde encontramos los núcleos, los estados líquidos, los cristales que se van formando por granos, los granos y el límite de grano. La solidificación de metales dependiendo al tipo de temperatura y al tiempo. Entonces esto quiere decir que pues cada metal debe tener un tiempo X para poder regresar a la solidificación y también una temperatura Y, que es lo que afecta en este proceso. En la tercera diapositiva pues tenemos la transparencia de calor, que es lo que se refleja en las esquinas del recipiente, los cristales exequiales, que son las X que se encuentran en el dibujo, y los cristales columnares, que es una de las partes que se va evidenciando ahí cuando va surgiendo el proceso de solidificación de metales. Solidificación de monocristales. Los monocristales existen en la naturaleza, pero también se pueden generar artificialmente. Tienen dos procesos. Si los extremos de un monocristal crecen sin impedimentos externos, el cristal adquiere una forma geométrica regular con caras planas. En los últimos años, los monocristales han adquirido extraordinariamente importancia en la edad moderna tecnológica, sobre todo en la microelectrónica, que emplea microcristales de silicio y de otros semiconductores. El silicio es uno de los materiales más importantes que tenemos porque con él se generan recubrimientos para platos. Los platos son usados en temas tecnológicos y el silicio les da un recubrimiento muy especial para ayuda, que permite que soporte altas temperaturas, que tenga altos procesos de fundición, que soporte altas trabajo pesado, rayones y pues demás procesos.
Entonces el silicio es uno de los perfectos materiales utilizados para esto. Acá en esta figura pues observamos el germen crilástico, el monocristal saliendo extraído del silicio fundido. Se identifica el estado sólido, líquido, la interfaz, perdón, el núcleo cristalino y los calentadores pues, que están interviniendo en el proceso. Para producir un monocristal hay que trabajar con un único germen. El crecimiento debe ser lento para evitar defectos. La fabricación de un monocristal de carbono, yodo y cesio de 30 kilogramos a 2,6 centímetros día a partir de un núcleo semillado. La flecha negra muestra el monocristal que está traccionado desde el líquido hacia arriba. Abajo hay un horno. Es como una explicación breve de lo que yo les decía a ustedes acá en la figura, pero pues es la más directa. Los materiales estructurales que deben resistir esfuerzo frecuentemente son los policristalinos. Aún así, los monocristalinos se ocupan para aplicaciones especiales. A la vez, monocristalinos de turbinas o los monocristalinos se usan en muchos instrumentos y en la electrónica. Celdas solares, relojes de cuarzo, piso eléctrico, etc. Y los monocristales también son importantes en ciencias, en particular comprenden bien el comportamiento de los policristales. Es necesario conocer previamente el de los monocristales. En este caso pues también observamos pequeños ejemplos de la solidificación de monocristales. Estamos viendo pues el proceso, el proceso de calentamiento, los procesos que van sufriendo, la fundición del conductor por dopaje, introducción de la semilla del cristal, el inicio del crecimiento del grano cristalino, ascenso del monocristal y el cristal formado con residuo líquido. Entonces estos son como los procesos que se van viendo en la figura 2, que va pasando con el proceso. Soluciones sólidas. ¿Qué es una solución sólida? Una solución sólida es una solución en estado sólido de uno o más solutos en solvente. El soluto puede incorporarse dentro de la estructura cristalina del disolvente bien mediante sustitución, reemplazando cada átomo del disolvente por un átomo del soluto y forma una solución sólida y sustitucional, o bien forma intersticial, encajándose los átomos de soluto dentro del espacio que hay entre los átomos del disolvente, y ambos tipos de solución sólida afectan a las propiedades del material, ya que distorsionan aunque sea poca la estructura cristalina y porque perturba la homogeneidad física y eléctrica del material disolvente. Una solución sólida es un sólido que consta de dos o más elementos que están dispersos anatómicamente y forman una estructura de una sola fase. Y al igual existen dos tipos, soluciones sustitucionales y soluciones intersticiales. Entonces acá pues en las imágenes también observamos los tipos de soluciones sólidas. Solución sólida sustitucional, los átomos de B ocupan la posición de la red A. Y solución sólida intersticial, los átomos B ocupan posiciones intersticiales de la red A. Las soluciones sólidas sustitucionales. En las soluciones sólidas sustitucionales, los átomos de B se colocan sustituyendo algunos átomos de la A en la red, tal como se representa en la figura de la izquierda. La solubilidad de B en A puede ser total parcial. La solubilidad solo puede darse en el caso de soluciones sólidas sustitucionales y significa que para cualquier por ciento de B, desde 0 hasta el 100%, los átomos de B se ubican sustitucionalmente en la red de A. La primera condición de solubilidad total es que A y B cristalicen según la misma red. Son los mismos ejemplos que vemos acá en la parte izquierda, donde está mostrando los procesos. Entonces estamos explicando pues aquí en la parte izquierda de la diapositiva para mí y en la parte derecha de la diapositiva para ustedes, pues se ven estos estados, se ven estas formas sustitucionales de estados sólidos y pues los demás factores que afectan a este proceso. Entonces sigamos con el siguiente, sólidas intersticiales.
Este tipo de disoluciones sólidas se presentan ampliamente en metales, formándose la disolución sólida al ocupar pequeños átomos tales como el hidrógeno, el carbono, el boro y el nitrógeno, etc. Posiciones intersticiales en la estructura del huésped del metal, caso del paladio metálico, ocluyendo hidrógeno gas, que es igual a cero, es menor o igual que 0, x es igual y menor que 0.7. Es la importancia de la solución sólida de carbono en la forma y del hierro en la fabricación del acero. Entonces lo mismo, acá vemos las sólidas intersticiales, los procesos como son el carbono, que son los puntos negros que vemos en la primera figura, y el hierro, que pues son los átomos o los procesos que se ven acá en la figura. Entonces ese es el acero de solución sólida intersticial. Entonces acá está el proceso intersticial en la figura 2, muestra los dibujos cómo se van haciendo las uniones de los átomos y todo el tema. Y los aglomerados atómicos, aquí en la cuarta figura en la parte derecha, la parte izquierda para ustedes, en solución sólida. Entonces se van viendo como los aglomerados y las formas que se van adquiriendo entre las figuras. Las imperfecciones cristalinas. Bueno, esto es un tema muy importante que se debe manejar, porque casi las imperfecciones en los temas de cristalinas es complicado darles una mejora o un arreglo. Un defecto del cristalino es cualquier perturbación o periodicidad que se encuentre entre la figura o entre el diseño que tiene que hacer el cristal al momento de estar fundido. Para esto hay 4 defectos puntuales: el vacante, el defecto Franklin, el defecto Scontin y el defecto de líneas. Entonces digamos, acá en esta figura puntual empezamos a mirar que los defectos puntuales, entonces está uno de los defectos que es los sitios atómicos vacantes en una estructura. ¿Qué es eso? Son llamados o denominados vacancias. Es un espacio entre la estructura o entre la condensación de los átomos. Y también está las autointersticiales, átomos extra que se posicionan entre los sitios atómicos. ¿Qué quiere decir esto? Que entre los átomos se incluye otro y genera una imperfección. A esto le llaman autointersticial. Entonces, como se los decía anteriormente, como lo dice su teoría, las vacantes son las imperfecciones más comunes en los cristales. Se dan hasta 1 por cada 10.000 átomos. Las vacantes pueden trasladarse cambiando de su posición con los vecinos. Entonces, pues acá ya tenemos una parte más especificada de este tipo de imperfecciones. Entonces está el defecto Franklin, que es una vacante. Está el defecto Scontin, que es como si la condensación del proceso saliera mal, entonces nos quedara como en un estado líquido, no se condensara y pasara a la parte sólida. La dislocación de cuña, que es como cuando se ingresa un átomo que no debe ir ahí, o por explicarlo así, como un proceso de algo que quedó como corrido. La dislocación de borde, que es cuando como un átomo queda haciendo falta para que la figura sea completa. La dislocación en la dislocación de cuña pues también vemos en la parte de abajo que hay una figura más específica donde tenemos un cubo, y pues en ese cubo se ve la imperfección, o sea, se ve la diferencia entre la figura, entre las puntas. Y la dislocación de borde pues también tenemos otro ejemplo acá abajo, donde se ve que ya las puntas de los ángulos arriba podemos tener 2, 4, 10 y abajo automáticamente tenemos 9, entonces nos da una imperfección. La dislocación de aristas helicoidal y mixtas, pues acá en la parte alta también tenemos el mismo ejemplo y vamos viendo pues cómo pueden ser de diferentes tipos o en diferentes posiciones. Ahora vienen las técnicas experimentales, el punto de fusión. ¿Qué es el punto de fusión? Es la propiedad física intensiva de la materia. Esto quiere decir que no está ligada a la cantidad de sustancia o al tamaño del cuerpo. Es el proceso de fusión de la materia sólida cuando comienza a calentarse hasta alcanzar el punto de fusión en el momento en el cual produce su cambio de estado líquido a estado sólido o a estado gaseoso o al proceso. Volvemos al mismo sistema del agua. El agua cumple todos estos procesos. Si lo sometemos a enfriamiento, pues se vuelve sólido. Si lo sometemos a temperatura, se puede volver líquido, o si lo sometemos a cierta o a X temperatura más alta ya se vuelve en estado gaseoso.
por lo que les decía en el inicio, por sus diferentes procesos y sus diferentes etapas que tiene. Entonces a esto también pues le llamamos el punto de ebullición, que eso pues ya la mayor parte del proceso lo conocemos bien. ¿Cuál es el punto de ebullición de los estos? Que a los 100 grados centígrados bueno, el punto de ebullición. A partir de dicha temperatura se produce un nuevo cambio de estado, esta vez pensando en el líquido, de líquido a gaseoso. Cabe destacar que mientras que el punto de ebullición está relacionado directamente a la presión, el punto de fusión tiene un escaso vínculo de dicho factor. Es un caso puntual de lo que veíamos, pues aquí están los ejemplos. Entonces está pasando, en el primer ejemplo está pasando de sólido a líquido por temperatura, pero pues también lo podemos tomar el ejercicio a la inversa, lo podemos tener en líquido, lo estamos sometiendo a frío y lo estamos convirtiendo en sólido. Y en la figura de la derecha, izquierda para ustedes nuevamente, estamos haciendo el proceso de gaseoso. Entonces estamos sometiéndolo a cierta temperatura para que el agua se vaya convirtiendo en estado gaseoso y esto nos va generando una presión que se va midiendo automáticamente. Entonces las técnicas experimentales, pues también acá vemos de nuevo el descenso crioscópico. El soluto obstaculiza la formación de cristales sólidos. Por ejemplo, el líquido anticongelante de los motores de los automóviles tienen una base de agua pura a presión atmosférica se congelaría a 0 grados centígrados dentro de las tuberías y lo resultaría útil en lugares fríos. Para evitarlo se le agregan ciertas sustancias químicas que hacen descender su punto de congelación. Digamos, este es como el típico refrigerante de los carros, pero pues entonces en esta nos dan la explicación de que le hacen una modificación al líquido para que aguante el proceso de congelación y nos ayude a mantener la temperatura en el vehículo sin que el producto sufra cambios. La presión a vapor. La presión a vapor es la fase gaseosa o vapor de un sólido a un líquido sobre la fase líquida. Para temperatura determinada, en la fase líquida y el vapor se encuentra en equilibrio dinámico. Su valor es independiente de las cantidades de líquido y vapor presente mientras existan ambas. Entonces, pues si es lo mismo que explicábamos ahorita, quiere decir que si sometemos el agua a cierta temperatura, pues va a generar un vapor, va a generar una presión y siempre van a existir ambas. Y los puntos de ebullición. El punto de ebullición, vamos a explicarlo en parte teórica. El efecto de evaporación explicado hasta aquí, donde por cada valor de temperatura se establece un equilibrio entre las moléculas que abandonan el líquido desde su superficie como gases y las que regresan a él para un valor de presión. Se cumple de igual modo, aunque la naturaleza del gas que está establecida, la presión sea otra diferente a los vapores del propio líquido. Lo mismo, punto de ebullición, sometemos el agua a una temperatura, entonces esta ya empieza a generar su proceso gaseoso y va aumentando. Bueno, llegamos al punto más importante, la importancia dentro de la ingeniería industrial. Estos procesos indican mucho sobre la importancia. Convertir un proceso de estos de líquido a sólido gaseoso, pues en la industria, digamos, en lo que más se aplica es en los metales. Entonces, pues antiguamente se utilizaban metales de barro o metales en tierra o moldes en tierra, perdón, que pues lamentablemente después de tener la pieza fabricada se debían destruir. Esto generaba mucho reproceso en operación, mucho desgaste, volver a generar el molde, cambios de piezas, cálculos. Pero digamos pues por ahora la industria pues tiene nuevos moldes diseñados, nuevos moldes más resistentes a temperaturas, materiales más representativos. Digamos, los moldes ya son diseñados algunos casos en metales más fuertes o en aleaciones más fuertes que se someten a altísimas temperaturas y no sufren deformaciones. Entonces en la industria de la metalmecánica esto es muy usado y esto ha optimizado los tiempos, ha optimizado los recursos. Entonces digamos para diferentes procesos y diferentes mezclas que después se han adicionado, son mezclas totalmente diseñadas para esto. Los recubrimientos de los materiales pues también son fundiciones, también son procesos diseñados para ayudar a que los materiales sean más resistentes y que nos sirvan para las labores diarias que necesitamos. Entonces, un ejemplo, uno de los procesos de manufactura más empleados en la industria es la fundición. Está encargada de llevar
los metales hasta el punto de fusión para que el metal adopte la forma deseada a través de un molde. Dentro del proceso de la formación de un ingeniero, el conocimiento de este proceso permite tomar decisiones técnicas a la hora de diseñar productos, dirigir operaciones que involucren los procesos de fundición. Entonces, como se los venía diciendo, puntos claves, puntos claros, esto es lo que maneja un ingeniero, es el proceso que tenemos todos los días que analizar y buscar para optimizar procesos y independientemente de todo lo que se mostró en estas diapositivas, pues es una información contextual, un poco práctica, pero pues igual, nosotros vamos a llegar al punto final, que era mirar la importancia de todo este proceso hacia atrás que trae a la ingeniería industrial y que ha revolucionado la industria en un 100%.